Tengan todos un muy buen día, bienvenidos a la comunidad contigo. Voy a pedirles que podamos inclinar el rostro para orar, para pedirle al Señor que nos guíe en el tiempo devocional de hoy. Oremos. Señor, Papá amado, Papá celestial, te damos gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por el tiempo devocional de hoy. Te rogamos que tú puedas hablarnos. Te pedimos, Señor, que a través de la porción de tu palabra hoy podamos conocerte más, Señor. Podamos conocer más de tu persona y tu carácter y tus atributos, Señor. Te pedimos que al terminar el devocional de hoy estemos todavía mucho más seguros de nuestra fe y nuestra esperanza futura en ti, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Varias veces en el transcurso de los años, personas me han dicho, Mache, tú nunca te enojas, ¿no? Y cuando escucho comentarios así, inmediatamente pienso, ese no es el cuadro completo de quién soy yo. Si tú les preguntas a mis hijas si alguna vez me enojo, ellas con seguridad te van a decir que sí. Ellas saben que a veces me enojo y que tengo que actuar con ellas con firmeza y disciplina. Y también hay otras veces que actúo con ellas con ternura y con paciencia. Hay diferentes aspectos de mi persona que tal vez no todos conocen, y al igual que para ustedes también, y es que no somos personas unidimensionales, no somos personas que tienen una sola característica que nos define y somos solo eso. Tenemos varias facetas en nuestra persona y en nuestro carácter. Y así como algunos tal vez solo han visto un lado de mi persona y de mi carácter, y por supuesto esto nos pasa todo el tiempo con todos nosotros, a veces pasa también que solo estamos viendo un aspecto o una característica de la persona de Dios. A veces tendemos a ver Dios como un ser unidimensional, como si solo tuviera una característica que lo identifica y eso es lo único que tiene. Por ejemplo, a veces tenemos esa imagen de Dios que es puro amor, que todo el tiempo está riendo, es como un abuelo bonachón, que deja pasar todo, que no le importa mucho la ofensa, es puro risa, es puro cariño, puro ternura. Y esa no es una idea completa ni correcta de quién es Dios. Sí, Dios es amor. La palabra dice que Dios es amor, es verdad. Pero Dios también tiene otros atributos y otras características de su persona que también lo caracterizan y también son muy importantes. Por ejemplo, su justicia, su misericordia, su soberanía, su santidad, su humildad y otros atributos que Él tiene. Y hay un atributo en especial, un atributo de Dios del que a veces nos cuesta hablar. Y al leer Isaías capítulo 34, que es el pasaje que nos toca hoy en la mañana, vamos a toparnos con este atributo. Y este atributo es la ira de Dios. Si alguna vez pensamos que Dios es puro ternura y nunca se enoja, Isaías 34 nos recuerda de la ira de Dios. Una ira que por si acaso no es un enojo emocional. Dios no es como un adolescente que cuando se enoja empieza a tirar las cosas con un enojo descontrolado porque quiere desahogarse. No, la ira de Dios no es así. La ira de Dios es la indignación que Dios tiene contra el pecado. Y su ira, esta indignación con el pecado, lo lleva a actuar con justicia, dando el castigo merecido por el pecado. Esa es la ira de Dios. E Isaías capítulo 34 entonces nos recuerda de la ira de Dios y nos muestra claramente este atributo del Señor. Acompáñenme a ver Isaías capítulo 34 y vamos a ver los versos del 1 al 3. La palabra de Dios dice así. Acérquense, naciones, para oír, y escuchen, pueblos. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que de él brota. Porque el enojo del Señor es contra todas las naciones y su furor contra todos sus ejércitos. Las ha destruido por completo, las ha entregado a la matanza. Sus muertos serán arrojados, de sus cadáveres subirá el hedor y las montañas serán empapadas con su sangre. Son palabras muy fuertes
que reflejan y muestran este atributo, la ira de Dios en este pasaje, su ira contra el pecado de las naciones. Las profecías anteriores que hemos estado viendo en el libro de Isaías, muchas de ellas hablaron de la ira de Dios contra el pecado de las naciones. Por ejemplo, la sección que se encuentra entre los capítulos 13 y capítulo 23, que hablan de la ira de Dios contra el pecado de varias naciones en específico, varias naciones de aquella época. Isaías 24 también tiene un mensaje de juicio, de la ira de Dios sobre toda la tierra por el pecado. El capítulo 34 que estamos viendo ahora retoma este tema de la ira de Dios y se ve de una manera muy dura. Se ve a Dios castigando a las naciones muy duramente por su pecado. Los tiempos profetizados por Isaías fueron tiempos de juicio contra las naciones. Y esto se cumplió en parte a través de las invasiones de Asiria y de Caldea. Sin embargo, el capítulo 34 parece estar apuntando mucho más allá, mucho más al futuro, a un futuro mucho más lejano que la invasión asiria o la invasión caldea. Está apuntando hacia un futuro mucho más lejano. Fíjense Isaías 34, verso 4. Dice así: todo el ejército de los cielos se consumirá, y los cielos se enrollarán como un pergamino. También todos sus ejércitos se marchitarán como se marchita la hoja de la vid o como se marchita la de la higuera. Estas son señales cósmicas, señales en los cielos, en los cuerpos celestes, en las estrellas que dice que se van a marchitar como las hojas de una vid, como las hojas de una higuera. Y el resto del capítulo continúa hablando de la ira de Dios y habla de el día de la venganza de Jehová. Fíjense los versos los versos 8 al 9 del capítulo 34. Isaías 34, 8 al 9 dice: porque es día de venganza del Señor, año de retribución para la causa de Sión. Los torrentes de Edom se convertirán en brea, su polvo en azufre, y su tierra será brea ardiente. El día de la venganza del Señor, el día de Jehová. En los escritos de los profetas, este día es el día del juicio, el día de juicio divino. Por eso, en el versículo 9 hay una mención de Edom. Y hay varias otras referencias a Edom en este capítulo. Los estudiosos opinan que esta mención a Edom se usa aquí para referirse a todos los enemigos del pueblo de Dios. Los edomitas son los descendientes de Esaú. Entonces, de una manera figurada, se ve a Jacob y a Esaú, es decir, al pueblo de Dios y a sus enemigos. Los enemigos que estaban bajo la ira de Dios, que en este día de juicio divino iban a recibir el castigo por su pecado. Se habla de que sufrirán un castigo eterno, un castigo que es como una brea ardiente que nunca se apaga. Isaías 34:10 habla de esto y dice: no se apagará ni de noche ni de día. Su humo subirá para siempre, de generación en generación. Permanecerá desolada. Nunca jamás pasará nadie por ella. Y el capítulo continúa hablando acerca de cómo van a estar en desolación eternamente, para siempre, y cómo su tierra será habitada por bestias salvajes. Cerca del final del capítulo, el verso 16, dice esto. Isaías 34:16. Busquen el libro del Señor y lean. Ninguno de ellos faltará, ninguno carecerá de su compañera, porque su boca lo ha mandado y su espíritu los ha reunido. Cuando dice este versículo 16, ninguno de ellos faltará, ninguno carecerá de su compañera, se está refiriendo a las bestias salvajes de las cuales habló el capítulo anteriormente, que habitarán en la tierra desolada de los enemigos del pueblo de Dios, en ese lugar de brea ardiente que no se apaga. Y está animando a los lectores a buscar y ver la palabra del Señor, que todo esto se cumplirá. Es decir, Isaías está diciendo:
Presten atención a estas palabras. Miren la palabra de Dios. El día del juicio, el día de Jehová, el día de la venganza del Señor viene. Va a llegar con toda seguridad. Está cerca. Y por eso dice al final del verso 16, porque su boca lo ha mandado. El Señor ha decretado un día de juicio, un día de la venganza del Señor, de retribución contra el pecado. Y eso va a ocurrir. El Señor así lo ha mandado. Entonces, Isaías 34, todo el capítulo 34, podría resumirse de la siguiente manera. El día de la ira del Señor viene pronto y llegará con toda seguridad para castigar a sus enemigos. Y es aquí donde es importante recordar otros pasajes de la Biblia, como por ejemplo las palabras del apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, verso 10, que dicen, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. El día del juicio viene pronto. Sin embargo, todos nosotros que estamos en Jesús, el pueblo de Dios, no tenemos por qué temer al día de la ira y de la venganza del Señor. No tenemos por qué temer, porque los que hemos creído en Jesús ya no somos sus enemigos. En Cristo Jesús ya no somos enemigos de Dios, ya no estamos bajo la ira de Dios. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo Jesús, porque Jesús en la cruz recibió el castigo de Dios que nosotros nos merecíamos por nuestros pecados. Jesús en la cruz recibió la ira de Dios. El leer Isaías capítulo 34 para alguien que no cree en Jesús tiene una advertencia. Tiene una advertencia que dice, el día de la ira se acerca pronto. Cree en Jesús. Ten fe. Arrepiéntete de tus pecados. Toma una decisión hoy. No dejes pasar el tiempo. El día de la ira se acerca. Pero para alguien que cree en Jesús, Isaías 34 debe producir un agradecimiento profundo con Dios por la obra de Cristo, sobre la cual podremos estar firmes en el día del juicio, solo por los méritos de Cristo y por la salvación obtenida por Él. En el día de la ira, en el día del juicio, nosotros estaremos firmes y en paz, solo en Cristo Jesús. Y el capítulo 35 que vamos a ver mañana habla justamente de estas palabras de esperanza y seguridad. Cuando llegue el día del juicio, esperanza y seguridad para el pueblo de Dios, para los redimidos. Y vamos a ver este mensaje de Isaías 35 el día de mañana. Vamos a terminar aquí orando. Señor Papá amado, te damos gracias por Jesucristo. Gracias, Señor, realmente, porque al estar en Cristo tenemos la seguridad, tenemos una esperanza futura, la seguridad de que en el día del juicio estaremos firmes en Jesús, no por nuestros méritos, porque por nuestros propios méritos y por nuestras propias obras caeríamos. No podríamos estar en pie ante ti, pero a través de Jesús y en Jesús, por los méritos de Él, en el día del juicio seremos salvos, estaremos firmes ante ti, Señor. Te damos gracias por esa obra tan hermosa, ese sacrificio tan perfecto de amor. Y te rogamos por todos aquellos que no te conocen, que puedan tomar una decisión hoy, Señor, para tener esta misma seguridad en Cristo Jesús. En el nombre de tu Hijo Jesús, oramos. Amén. Que tengan un muy buen día, que el Señor los bendiga. Nos vemos mañana con el capítulo 35 de Isaías.